Buenas noches. El día de hoy vamos a tratar sobre el segundo tema de lengua con el tema de Ecuador y sus variaciones lingüísticas. Como sabemos, en Ecuador existen varias lenguas originarias, ya se han ido reduciendo a lo largo de nuestro siglo, más por la pérdida de la cultura, migración y todo lo demás. Hoy vamos a rescatar lo que quedan de ella y las 14 lenguas que aún sobreviven al paso del tiempo. Como sabemos, Ecuador es un país muy diverso en cultura, en lengua, en gastronomía y en varios ámbitos más. Tenemos como el español como idioma, o también lo podemos conocer como castellano. Como mencionaba, tenemos 14 lenguas originarias reconocidas actualmente. Obviamente ya se han ido reduciendo porque antes eran 32, ahora solo quedan 14. La riqueza lingüística del Ecuador se ve reflejada en nuestra historia, la identidad de su forma de hablar. En cada cultura había varias lenguas y era un tesoro cultural más que todo en la época precolonial, donde teníamos varias culturas como la Valdivia, la Chorrera, ahora hace poco nomás la cultura Sáchila, Agua en Esmeraldas, la Shuar y la indígena, que es la más todavía que permanece en el Ecuador, que vamos a conversar un poquito. Aquí tenemos las que tienen más hablantes activos, por decirle así, Quichua, como son los indígenas, los que más lo hablan. Ellos se autodenominan personas indígenas quichuas. Luego está la lengua Shuar, la Agua, Cofan, Sáchila, Ashuar, y hay varias más que ya no se hablan tanto, tal vez lo hablarán 50 60 personitas y no lo hablan más. Así que sí se ha ido perdiendo un poquito ese valor cultural de las varias lenguas que hemos tenido. ¿Cuál es la importancia de estas lenguas originarias? Primero vamos a preservar las costumbres y tradiciones. Siempre tenemos que tener presente que la mayoría de personas, por no decir el 100%, descendemos de estas culturas indígenas que tenemos como descendencia algo de ellos, tanto tal vez las costumbres, las tradiciones, no solo el lenguaje. También podemos expresar esa forma de ver el mundo, tal vez más con la naturaleza o con fiestas tradicionales, etcétera. Y ya depende de cada persona, pero sí tenemos que mantener vivo eso. Y más que todo siguen siendo ese patrimonio cultural, material que tenemos nosotros aquí en Ecuador, tanto los monumentos históricos como la misma hecho de que el quichua ahora en la Constitución es reconocido como la segunda lengua oficial del Ecuador, así que todavía se mantiene un poquito eso. Tal vez ya en el futuro se lo quite, por lo que cada año se reduce más los números de hablantes, se va perdiendo esa cultura. El español en el Ecuador es el idioma oficial, se habla en todo el país, prácticamente todas las personas lo hablan al español castellano. Presenta variaciones en pronunciación y en vocabulario, y eso nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra historia, tal vez en la costa, en la Sierra Oriente, hasta en las mismas Islas Galápagos. Cambiamos nuestra forma de hablar, la forma en que entonamos el tono de voz, en forma como nos comunicamos. Por ejemplo, las variaciones lingüísticas, tenemos un dialecto que nos diferenciamos por la región. Tal vez aquí en la sierra somos personas muy calmadas, hablamos tranquilas. En la región costa tal vez hablan un poquito más, alzando el tono de voz. eh, Suelen usar más palabras más corridas o no las pronuncian muy bien. Esos son los dialectos más comunes que vemos y lo vemos a diario, tal vez que tengamos amigos o compañeros de trabajo que son de otras regiones y nos damos cuenta en su forma de hablar. También tenemos el sociolecto, que son las diferencias por nivel social. A veces sí nos damos cuenta que a veces entre más una persona sea educada, mejor es su manera de comunicarse. O tal vez la persona que tiene mejores recursos económicos habla de diferente manera. Y a veces lo damos por hecho, hasta me acuerdo en los videos, la forma en que nos reímos a veces hasta determina eso.
También tenemos el cronolecto, las diferencias por edad, no es lo mismo hablar conmigo, yo tengo apenas 26, ya voy a cumplir 27 años, no es lo mismo que hablar conmigo que con una persona tal vez de 40 años, tal vez nuestra diferencia de lenguaje es abismal, tal vez la persona que tenga 40, 50 años habla de forma más formal, más tranquila, más reflexiva, no es lo mismo como que yo evito hablar así. Busco la forma de llegar más rápido a las personas utilizando un lenguaje que lo utilizamos ahora en la actualidad, teniendo en cuenta las edades, obviamente, porque siempre hay que tener ese, más que todo ese respeto, pero sí se diferencian mucho las edades cuando hablamos. Así sea una persona que no tenga estudios, por ejemplo, yo hablando con mi papi es full diferencia, ellos hablan muy bien, por decirlo así, y se nota, pero es más por ya la experiencia vivida, todo cuenta, todo suma al final y al cabo, y vamos para allá igualmente. Un ejemplo de dialecto, por ejemplo, en la sierra decimos achachay, que es frío, tal vez en la costa nunca vamos a escuchar ese achachay. O en la costa ponemos pan, o al dinero por ahí le ponemos diferentes denominaciones. Yo he visto que en la costa por ahí le llaman sota, quina, por ahí a las diferentes denominaciones. Yo en lo personal hasta ahora no me acuerdo el valor de cada uno de esos, de cada una de esas denominaciones de billetes, por ejemplo, pero sí lo utilizan a menudo, por ejemplo, allá en la costa. En la Amazonía tal vez utilicen expresiones con mezcla de quichua y hay personas ahora que viven en la ciudad que vienen de diferentes regiones, a veces vienen de la costa y mezclan el idioma. Ahora, por ahí dicen oe, ve, ya por ahí tratan de mezclar ese idioma con los dialectos donde ya viven. Así que es una persona que va a a la costa, tal vez por ahí diga arrarray, ya mezcle todavía palabras en la nueva región y las otras personas tal vez aprenden de ello y así sí vamos creando hasta nuevos dialectos. Y eso pasa muy seguido por la migración campo-ciudad o la migración hasta fuera del país. Otro ejemplo del sociolecto es más que todo en cuando ya tomamos cursos de formación y nos educamos. El lenguaje formal en las universidades, tal vez el lenguaje formal en los trabajos. Ya no es que por ahí voy a decirle al jefe, oye, ve, no, ahí voy a mantener este nivel de respeto. Buenos días, saludos cordiales, ¿cómo está? Etcétera. El lenguaje coloquial, eso sí lo puedo usar con mis amigos. A un amigo sí le puedo decir, oye, ven, oye, está bacán, está chévere esa frase, está chévere esa camisa. Lo puedo utilizar porque estoy hablando con amigos y hay ese nivel de confianza, pero no le puedo decir tal vez a una persona desconocida o a un jefe o a un profesor en la universidad, algo que sea formal, no le puedo utilizar esas palabras porque no son adecuadas para el momento ni para el nivel donde se esté ubicando, tal vez en nivel educación en el colegio, universidad, en un posgrado, etcétera. Luego tenemos un ejemplo de cronolecto. Por ejemplo, nosotros los jóvenes utilizamos por ahí full, bacán, todo bien, oe, pásame, por ahí le ponemos nombre a cualquier cosa así, con abreviaturas. Los adultos no, los adultos ya son diferentes, dicen las palabras compuestas, qué gusto verle, cómo está, le queda muy bien esa camisa, no dicen qué chévere está esa camisa, no. Le queda muy bien, ha sido un gusto conocerlo, un placer, etcétera. Utilizamos diferentes dialectos y solo por la diferencia de edad a veces nosotros nos damos cuenta. También tenemos la disglosia en Ecuador, que es más que todo cuando una lengua tiene más prestigio que otra. A veces, por ejemplo, el español frente al quichua, a veces las personas indígenas cuando migran, más que todo acá a la ciudad, a veces les da un poquito de vergüenza hablar el quichua o no se sienten cómodos hablando, igual cuando se van a otro país. Por eso se va perdiendo también el idioma, la cultura de ellos, porque ya dejan de hablarlo, dejan de practicarlo y ya no se pasa de generación a generación. Pero aquí es muy común que
a veces le hagamos de menos al quichua porque a veces ciertas personas nomás lo hablan, no lo entendemos y a veces discriminamos, a veces hasta solo con la vista, solo por el hecho de que la otra persona hable quichua. Así que siempre tenemos que tener presente el respeto porque ellos al fin y al cabo hablan dos lenguas oficiales que están en la Constitución del Ecuador, porque tanto el quichua como el español y el castellano están en la Constitución. El bilingüismo es el uso de dos lenguas en igualdad de condiciones y favorece la interculturalidad. Como mencionaba, hay personas, más que todo las personas indígenas procedentes de varias culturas de pueblos, ellos sí hablan dos lenguas, hablan tanto el castellano como el quichua de manera perfecta, las hablan así que ellos tienen dos lenguas oficiales, son bilingües prácticamente, y así que son personas que al fin y al cabo son muy educadas con su cultura, con su educación. En la Constitución, como les mencionaba, en la Constitución de Ecuador, el español es el idioma oficial, ese está puesto en la Constitución. El quichua, el shuar también son oficiales en la región, en la relación intercultural. El quichua sí se lo pone como segunda lengua oficial del Ecuador, pero más que todo en las zonas que lo permiten, porque si nosotros tal vez preguntamos en los pueblos, en las zonas alejadas de donde todavía se mantienen hasta las costumbres indígenas, esas leyes indígenas, eh, el- la ley indígena pues prevalece antes que la norma que tenemos en la Constitución. Por eso a veces les dejan nomás en los pueblos que tienen sus leyes, a veces hacer sus castigos como lo saben hacer allá, y luego los entregan a la justicia ordinaria. Así que es muy normal en todos los pueblos que suceda eso, más que todo en las poblaciones indígenas. ¿Cuáles son las ventajas de esta diversidad lingüística? Pues primero va a fortalecer la identidad nacional. Si nosotros damos ese respeto que se merecen a las personas, damos el valor, porque no es fácil hablar dos idiomas, siempre existe esa complejidad. Así que siempre tenemos que darles ese nivel de respeto y prestigio que deberían tener esas personas, porque prácticamente hablan dos idiomas. Siempre van a enriquecer la comunicación porque aprendemos escuchando y favorece la inclusión social. Si nosotros respetamos, no hacemos de menos, etcétera, podemos favorecer esa inclusión social, que no exista tal vez esa desinclusión. Es mejor tener incluidas a esas personas a todos los programas, no solo a ciertos porque nos obligan, ¿no? Es mejor tenerles presentes en todo porque en todos lados están y gracias a ellos hasta la mayoría de personas tenemos alimentos porque la gran mayoría de personas se dedican a la agricultura, así que siempre va a ser muy favorable incluirlos socialmente. Y como reflexión tenemos que entender que todas las lenguas que vimos al inicio, todas son importantes, no solo para, digamos, para la forma de comunicarnos, no, son muy importantes para mantener esa cultura todavía activa, tenerlos presente, que son parte de nuestra diversidad cultural. Recordamos que Ecuador tuvo casi 30, si no son más, pueblos indígenas antes que vengan hasta los incas, así que es muy importante tenerlos presentes. Y para finalizar, aquí les he puesto una reflexión. Ecuador es un país muy diverso, es multilingüe. En varias provincias todavía se habla por ahí. En Santo Domingo se habla el Sáchil, en Esmeraldas el Agua, por ahí el Cofán en Carchi, el Quichua, como ya mencionábamos, en la mayoría de provincias de la sierra. Y así, así que debemos valorar y respetar todas esas lenguas. Debemos mantener esa riqueza cultural en esta diversidad que tenemos de país, porque es nuestro país, hasta en la Constitución está que es un estado plurinacional, que así lo declara la Constitución y la Constitución está por encima de todo y debemos respetarla. Listo, de ahí vamos a nuestra
querida plataforma, siempre recuerden ir ingresando y resolviendo los debercitos, ya saben, ingresan a área personal, ponen el curso de lengua y literatura y les va a aparecer una pequeña biografía mía. Y abajo nos vamos a la tarea número 2. Recuerden que ya estaba la tarea uno del día de ayer. Como no se conectó nadie, quedó grabado el video, así que no hay problema. Igual está acá en la sección de grabaciones, ahí está subida la clase. ¿Ya? Aquí el trabajo número 2 es igualmente buscar en la sopita de letras, le damos clic, nos va a aparecer una sopita de letras, si estoy en el celular igualmente, a veces no les aparece completo y pueden poner acá, hay tres puntitos y les asoma sitio de computadora y les va a aparecer toda la pantalla completa. Yo encuentro la palabra, le hago clic, por ejemplo aquí yo encontré Sáchila, se va a poner solito un visto, encuentro todas las palabras y yo le pongo check y ya les va a dar automáticamente la nota. Así iremos haciendo varios debercitos fáciles porque no les quiero quitar el tiempo de su trabajito, pero sí va a haber otros trabajos que habrá que escribir, como la tarea número 4 que les voy a enviar el día jueves, así que estas tres tareitas con la del día de mañana van a ser súper fácil. ¿Alguna pregunta? Si no, nos retiramos, no hay problema. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tenga una excelente noche.